Hola amigos, esta es Una suegra del infierno de Reddit. Mi suegra le hizo una prueba de ADN a nuestra hija y le dijo a mi marido que no era suya. Mi marido, 48, y yo, 45, hemos estado juntos durante 25 años. Tenemos 3 hijos, mujer 8, hombre 15 y mujer 17. Mi marido y yo tuvimos muchos problemas para concebir a nuestra primera hija. Pasaron varios años sin suerte y fuimos a un médico de fertilidad que nos recetó algunos medicamentos para ayudar con la ovulación. No teníamos para pagar por fertilización in vitro, así que íbamos a tratar estos medicamentos y después ver si adoptamos. Para hacer la historia corta, yo fui abusada durante una invasión de casa cuando mi marido había salido con su hermano. Pasó justo cuando yo estaba ovulando. En el hospital tomé anticonceptivos de emergencia a pesar de que yo sabía que arruinaría el efecto de los medicamentos y significaba que no podríamos tener nuestro propio bebé, pero no podía arriesgarme a quedar embarazada de esa manera. Después de unos meses empecé a sentirme mal, enferma, decaída. Pensé que estaba deprimida después de lo que pasó y tampoco había estado comiendo, pero me enteré de que estaba embarazada. Estábamos tan emocionados hasta que fui a mi primera cita con el médico y descubrí que tenía 15 semanas de embarazo en lugar de las 5 o 6 semanas que pensé que tenía. Yo había estado teniendo manchas muy irregulares desde tomar el anticonceptivo de emergencia, así que ni siquiera me imaginaba que el embarazo fuera tan avanzado. Mi marido y yo estábamos devastados porque eso significaba mucha incertidumbre sobre la paternidad. Nos hicieron una ecografía y tan pronto como vimos al bebé en la pantalla, supe que no podía abortar y mi marido tampoco quería. Hablamos y fuimos de un lado a otro sobre la adopción y si el bebé no terminaba siendo suyo, o lo que haríamos. Y él dijo que no le importaba la paternidad, simplemente no queríamos saber. Decidimos esperar hasta que nuestra hija fuera mayor de edad para decírselo, y ella misma sería la que decide si quería saber o no. También debo decir que en ese momento mi caso no estaba resuelto, pero lo habían conectado con otros abusos y asesinatos de esa época. Hace unos años mi violador fue capturado y finalmente lo sentenciaron hace un año. Yo di testimonio en la audiencia y mis hijos lo sabían. Yo no entré en detalles, pero solo sabían que yo fui atacada antes de que nacieran. La Navidad pasada, mi suegra le compró a mi hija, solo a mi hija mayor, el examen de 23 y yo para Navidad. Yo pensé que era extremadamente raro, pero no lo pensé demasiado. Pensándolo de nuevo, no sé por qué no lo vi por lo que era. Mi hija estaba igualmente confundida y me preguntó si quería hacer el examen yo en su lugar. Yo soy adoptada. Dije que seguro y le di a mi hija una tarjeta de regalo de Amazon por el precio del examen. Mi hija me hizo saber que mi suegra la estaba criticando mucho en los últimos meses con comentarios sobre sus diferencias. Decía cosas como, ¿de dónde salieron esos ojos, pelo, estatura? Incluso le había dicho a mi hija que por qué será que ella es tan delgada. Mi hija es idéntica a mí, el mismo color de ojos, el mismo color de pelo y textura, pero es un poco más alta que yo. Yo mido 5 pies 8 pulgadas, 1,73 m. Ella mide 6 pies, 1,83 m. Yo tengo algo de sobrepeso y mi marido también. Mi hija es extremadamente delgada, pero también es una atleta. Su apariencia nunca me dio razón para pensar que ella no es hija de mi marido. Después de que mi hija me dijo sobre cómo estaba actuando mi suegra, yo hablé con ella y me dijo que mi hija está exagerando. Esto fue hace un par de meses. Hace un par de días, mi suegra nos invitó a mi marido y a mí a cenar y nos dijo que dejáramos a los niños en casa porque tenía algo importante que discutir con nosotros. Fuimos a un restaurante. Estábamos comiendo y mi suegra nos da a mí y a mi marido un sobre a cada uno. Abrimos los sobres y eran resultados de ADN. Yo le pregunté a mi suegra qué era y ella dijo, la prueba que tú eres la basura que siempre supe que eras. Yo estaba muy confundida. Le pregunté de quién era el ADN para el examen. Apenas dije eso, me di cuenta. Ella dijo que eran los resultados de mi marido y mi hija. Mi marido me miró y parecía tan herido y perdido que nunca en mi vida sacaré esa imagen de mi cabeza. Le dije que era una sin corazón, y mi marido y yo nos fuimos. Bloqueé su número en mi teléfono y los de mis hijos, pero pensé que mi marido tenía que tomar esa decisión por su cuenta. Mi marido me dijo anoche que mi suegra lo llamó y él pasó por su casa después del trabajo. Ella le dijo a mi marido que ella lo sabía desde hace un tiempo y sospechaba desde hace mucho, pero no estaba segura de cómo abordar el tema con él. Mi marido le preguntó cómo sabía. Ella dijo que había oído a mi cuñado decirle a su esposa que nuestra hija tal vez no sea de mi marido. Mi suegra asumió que lo engañé.
Así que ella hizo la prueba de ADN. El año pasado, alrededor de la audiencia, mi marido se emborrachó y le había dicho de la audiencia y algunos detalles a mi cuñado. Al parecer esa noche había dicho, no pude protegerla, ¿y qué va a pasar si no es mía? Mi marido estaba muy borracho y no recordaba haber dicho eso. Mi suegra no sabía hasta dónde llegó, pero ella sabía que hubo una invasión y que fui atacada. Ella estaba tratando de convencer a mi marido a que me dejara. Mi marido le dijo que lo que hizo era imperdonable y que la vamos a cortar. Mi marido está inconsolable. Está tan enojado que le dijo a su madre que se fuera al diablo y luego le dijo la realidad de mi ataque y quién es el padre biológico de nuestra hija. Todavía me enferma decir eso. Ella trató de disculparse, pero mi marido le dijo que no podía perdonarla y que no nos llame a ninguno de nosotros. Yo les dije a todos que mi suegra le hizo examen de ADN a nuestra hija y la cortamos. Yo tengo 7 hermanos, 5 creen que estoy en lo correcto. Los otros 2 y mi cuñado no pueden creer que mi suegra hizo eso, pero entienden por qué, ya que ella no tenía toda la historia y asumió que yo le mentí a mi marido. Pero de todos modos, yo no puedo imaginarme ser un padre tan preocupado por la relación de mi hijo para entrometerme de esa manera. Estos son los comentarios de Reddit. Cortarla por completo y permanentemente es la respuesta apropiada para alguien tan cruel y tan entrometida. Corta también a los que estén de su lado. Ella quería destruir tu hermosa familia por algo que no le incumbe. Podrían haber varias razones para ese resultado: donación de esperma, error de fertilización in vitro, etc. Ella también ha estado tratando a tu hija mal basada en sus dudas, y eso no está bien. Ella nunca la va a ver como parte de la familia. Te sugiero terapia para ti y tu esposo, y dependiendo de lo que sepa tu hija. Qué lástima que estés en esta situación. Abrazos a todos. Otro comentario. Ella no tenía el derecho a saber lo que te había pasado. Ella no tenía el derecho a estar involucrada en nada de esto. Siento mucho que ella hirió a tu familia así. Ella se merece lidiar con el sufrimiento que causó. Otro comentario dice, la hija mayor de mi hermano no es suya. Su esposa tuvo una aventura. Toda nuestra familia lo sospechaba. Pero ¿sabes lo que ninguno de nosotros hizo? Ninguno de nosotros le hizo una prueba secreta de ADN a su hija. Después, cuando se divorciaron, ella se lo dijo para herirlo. Lo único que pasó fue que su hija salió herida. Toda nuestra familia tomó la posición que si mi hermano crió a esa niña, ella es la hija de él. ¿Qué importa la biología? Tengo que decir que tu suegra es una persona malvada. ¿Qué importa que tu hija no es la hija biológica de tu marido? Ustedes son una linda familia y tu suegra quería destruirte, pero les apuntó a tu marido y a tu hija. Un comentario controversial. No estoy de acuerdo con la mayoría de comentarios. Ella solo es una madre que trataba de proteger a su hijo de quien pensaba que era una esposa infiel. No estoy de acuerdo en la manera que lo hizo, tratando mal a su nieta y diciendo toda esa basura, pero entiendo por qué lo hizo. Yo no puedo imaginarme el quedarme callada si es que yo sé que alguien está mintiendo y haciendo daño a alguien que yo quiero. Y también me dolería mucho si fuera al revés y ellos no me dijeran nada. Tu suegra no sabía toda la historia, entonces asumió lo más común, que tú fuiste infiel. Ahora sí sabe, lo que haga ahora es lo importante. Eso dicho, siento mucho lo que está pasando contigo y tu familia. Otro usuario responde a este comentario. Por favor busca terapia, porque esto no es protección de ninguna manera o forma. Nadie tiene el derecho a entrometerse en la relación de otros, independientemente de la relación familiar. Ope respondió, yo me he esforzado para entender lo que hizo, pero no me puedo imaginar cómo pudo poner su curiosidad sobre el bienestar de mi hija y nuestra relación de 25 años. Yo entiendo el tener sospechas y querer hablar sobre ellas, pero ella no hizo eso. Ella traicionó nuestra confianza cuando se robó algo personal nuestro o buscó nuestra basura en secreto y le hizo un examen de ADN. Ella no trató de conversar conmigo o mi esposo sobre sus sospechas. Más que eso, ella decidió que era una buena idea el tratar de humillarme en público al acusarme de ser infiel en un restaurante lleno de gente. Lo único que le agradezco es que nos dijo que no traigamos a nuestros hijos, porque si ella hubiera hecho esto con ellos presentes, yo probablemente estuviera en la cárcel. ¿Qué les parece esta suegra? ¿Ella tenía razón porque estaba protegiendo a su hijo o es un monstruo como dicen muchos de los comentarios? Yo digo que ella está en algún punto entre madre protectora y monstruo, pero más cerca a monstruo. Es cierto que uno quiere proteger a los seres queridos, y me imagino que esta suegra quizás pensaba que estaba protegiendo a su hijo,
Pero como dijo un comentario, la realidad es que lo que ella hizo no es protección. Lo que ella hizo fue un escándalo. Quería delatar a OP en público como si estuvieran en la televisión. También concuerdo con OP que la suegra traicionó la confianza de ella y su marido en la manera que obtuvo las muestras para el examen de ADN y cómo lo hizo en secreto. Hay una clara línea entre proteger y entrometerse en la relación de alguien. La suegra se pasó con sus acciones. Primero, porque el marido tiene 48 años y ha estado casado por 25 años. Si era tan obvio que no es la hija biológica, entonces ¿por qué piensa que su hijo es tan tonto para no haberse dado cuenta en 17 años? Eso debería haberle dado una pista que quizás él sabía algo sobre esto. Segundo, el comentario a OP, que siempre sabía que ella es una basura, deja clarito cuál fue la intención de esta suegra, tal como el show de llevarlos a un restaurante en público y darles sobres a cada uno como si estuvieran en la televisión. Por último, lo peor que hizo fue los comentarios a su propia nieta. ¿Qué importa que no es la nieta biológica si ya han sido 17 años que la muchacha creció como nieta y su hijo la crió como una hija? Entonces hay que ser malvada para empezar a tratarla de manera diferente ahora. Dejen un comentario abajo sobre qué piensan de esta suegra. Eso es todo por ahora, amigos. Suscríbete al canal del ¿Qué dirán? Para más historias de internet. Si te gustan las historias de Reddit, YouTube dice que te va a gustar el video de la izquierda. Para más infidelidades de Reddit, puedes ver el playlist de la derecha.